Mi nombre es Eneco. Aquí estoy para presentar a la ponente, a la que va a ser la importante del día de hoy, que es nuestra compañera Eva, que es investigadora en el Centro Oceanográfico de Santander. Yo trabajo aquí en el Oceanográfico de Gijón, que estamos en la playa de La Grillal. Y bueno, supongo que muchos conocéis un poco lo que hacemos, pero nosotros nos dedicamos a la investigación. Unos cuantos de los que estamos por aquí nos dedicamos a la investigación, investigamos el mar, muchos aspectos del mar, pero también nos gusta enseñar lo que hacemos, ¿no? Divulgar. Llevamos muchos años, perdonad, ese es mi pequeño. Llevamos muchos años haciendo diferentes actividades. Quizá la más importante es una jornada de puertas abiertas que hacemos en noviembre, a la que estáis invitados a asistir. Y muchas cosas con colegios también. Pero sí que veíamos que teníamos un pequeño déficit con los colegios, que eran nuestros tiempos, la planificación era complicada para muchos de los colegios y sobre todo veíamos que al final muchas veces los que venían eran los colegios concertados, privados, que tenían más posibilidad de transporte y demás. Entonces, un poco viendo ese déficit que a muchos colegios públicos no llegábamos, mi compañera Alejandra se lió la manta a la cabeza y decidió solicitar un proyecto de investigación a una fundación que hay a nivel nacional, una fundación pública, y nos concedieron un dinero para un proyecto que se llama Mareona Oceanográfica, como veis ahí en el logo. Y el proyecto ha consistido, digo consistido porque ya estamos acabando, aunque para el curso que viene nos queda algo, pero hemos estado a lo largo de todo bueno, desde enero hemos visitado 8 colegios en diferentes barrios de Gijón, 8 colegios que se ofrecieron, que estaban interesados en explicar cosas y se han hecho muchas actividades, ¿vale? en los colegios. Esa era una parte del proyecto, digamos. La segunda era un trabajo que vamos a hacer para septiembre, quedó al final, que es con los comercios. Con la Unión de Comerciantes vamos a hacer unos carteles un poco pues, para intentar llegar al público general con curiosidades sobre el mar. Y la tercera era estas charlas, los mariajes del mar, con la colaboración de las asociaciones de vecinos. Aprovecho para agradecer a la Asociación de Vecinos de La Viada que este va a ser el último mariaje y estamos muy contentos porque ha sido una colaboración muy fructífera. No siempre ha sido posible, no todas las asociaciones de vecinos han tenido la disponibilidad de colaborar tanto, pero en este caso la verdad es que ha sido un placer y realmente esto era lo que buscábamos, ¿no? Llegar a sitios de Gijón a los que normalmente no llega el conocimiento que podemos aportar desde el oceanográfico y por eso estamos aquí, ¿no? Estamos en un mariaje que los mariajes en asturiano significa charlas, las charlas que tenían los marineros entre ellos y lo que comentaban y era lo que buscábamos, ¿no? Ha habido distintas temáticas porque el proyecto en sí se articulaba entre los 3 principales retos que tiene el mar ahora mismo, que son el cambio climático, la contaminación, sobre todo el tema de las basuras, o lo hemos articulado sobre todo en el tema de las basuras, y la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, para esta última charla invitamos a nuestra compañera Eva, que, como os decía, ya está ahora en Santander, pero estuvo en Vigo, nos abandonó después de un paso que tuvo estuvo aquí en Gijón, estuvo también por Vigo, pasó por allí y bueno, se ha recorrido al final en su carrera científica desde Cádiz a muchos otros sitios, todo relacionado con la costa. Pero sí que le invitamos porque ella ha trabajado mucho en temas de biodiversidad, tanto biodiversidad pesquera como biodiversidad en general. Es una gran divulgadora, tiene también proyectos de divulgación. Entonces nos va a llevar de paseo, ¿vale? Como veis en el título, ya os dejo con ella. Nos lleva de paseo y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues lo primero, dar gracias a Eneco por la presentación y gracias a la Asociación de Vecinos por dejarnos este espacio y a todos ustedes por venir. Que
entiendo que una tarde como la de hoy, pues igual le apetece más quedarse en casa y no salir ahí a jugársela bajo la lluvia. Así que muchas gracias a todos por venir. Espero que os parezca interesante la charla. Bueno, empezamos eso del febrero a los cañones. No sé si de esto sabemos lo que es. ¿Sabemos lo que es alguien? Claro, sabía yo que íbamos a tener aquí un público un poco infantil y entonces tenía que preguntar. Hay algunos por ahí que se ríen que parece que lo saben, pero a lo mejor Itxaso y Naró a lo mejor saben qué es. Son los Pokémon. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Cuando yo pregunto a los niños o cuando les tengo que explicar qué es la biodiversidad, para intentar acercarme a ellos, les pongo esta foto y entonces consigo que entiendan qué es la biodiversidad. Al final, los Pokémon de agua, estos son los Pokémon tipo agua, ¿verdad? Los Pokémon tipo agua, cada uno de estos Pokémon representan de alguna manera una especie marina. Entonces, se puede ver bastante bien la similitud entre los Pokémon tipo agua y la biodiversidad marina. Porque al fin y al cabo, si yo pregunto qué es eso de la biodiversidad, tenemos que recurrir precisamente a eso, ¿no? Vemos que la biodiversidad es los diferentes tipos de animales que hay, en este caso, si hablamos de biodiversidad marina, pues los diferentes tipos de animales y vegetales que hay en el mar, ¿no? O sea, las diferentes especies que hay en el mar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de peces, de cefalópodos, de crustáceos, de estrellas, de corales, de ballenas, de tortugas, de aves, como vemos, de todos los tipos, ¿no?, de animales marinos que hay en el océano. En el océano, concretamente en nuestra zona, en la zona del Cantábrico y también de Galicia, aunque lo hemos llamado el Cantábrico, pero también de Galicia. Para un poco saber dónde estamos, ya sabemos dónde estamos, pero que entendamos bien por qué hay tanta diversidad, está bien saber que bueno, el mar Cantábrico pertenece a esa zona que hay justo al sur del Golfo de Vizcaya y que llega un poco hasta ese kilómetro cero, ¿no? Y luego tenemos las aguas atlánticas llegando hasta Pistera. Entonces tenemos como dos partes, ¿no?, diferenciadas. Tenemos esas partes diferenciadas. Tenemos la plataforma cantábrica, que va desde Cabo Vídeo hasta el Vidasoa, que como sabemos está bueno, pues, llena de ríos cortos y caudalosos que aportan mucha agua dulce y que aportan nutrientes también a las aguas. Tenemos zonas de estuarios y marismas, acantilados, playas de arena y roca. O sea, vemos que tenemos bastante diversidad de zonas. Eso desde tierra, pero si nos centramos en el mar, tenemos una plataforma que es muy estrecha, una plataforma que tiene un talud con una pendiente muy pronunciada, que está jalonada de muchísimos cañones submarinos, desde Cap-Bretón, el cañón de Santander, Torrelavega, aquí el de Llanes y el de Lastres, que son muy importantes, el Aguilés, y luego, por supuesto, la montaña submarina del Cachucho, que es una zona singular, que vamos a ver que tiene también sus propias especies asociadas. Por otro lado, todavía parte del Cantábrico, pero bueno, lo que es la zona de Galicia, que ya es bastante diferente, está la plataforma gallega, que empieza en Cabo Vídeo y acaba en lo que es el Miño. Como todos saben, realmente es muy diferente. El tema de las rías no tiene nada que ver con la zona del Cantábrico. Vemos que es una plataforma a nivel submarino más ancha y uniforme que aquí en el Cantábrico. Hay rías, marismas, hay acantilados también, y también tienen una montaña, un monte submarino, que es muy importante, que es el Banco de Galicia, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Hay otras cosas que también van a, bueno, un poco favorecer que haya la diversidad tan grande que tenemos en esta zona. Por un lado es que hay una marcada estacionalidad, tanto de vientos como de corrientes, ¿no? Tenemos unos vientos del norte y del noroeste de abril a septiembre, que luego se convierten en vientos más bien del sudoeste, en general, en términos generales hablamos. No sé si habían notado que es una zona de una gran pluviosidad, llueve de vez en cuando, y bueno, pues vemos que las corrientes son las que aparecen en la imagen.
pero sobre todo es una zona fronteriza, una situación fronteriza. De normal, lo que tendríamos serían especies de aguas templadas, pero es cierto que, bueno, pues dado que estamos justo ahí en ese límite, a veces también tenemos especies que tienen su región ideal, está un poquito más hacia el norte, especies más boreales, otras especies que son más de la zona más del sur, que tienen sus afinidades térmicas más cálidas, y luego hay especies propias asociadas a cada una de esas zonas singulares que hemos dicho, ¿no? Tanto los montes de Tachuchu como de Galicia. A todo esto, además, le sumamos el tema del calentamiento global, del que habrán oído hablar cada vez con más frecuencia. El calentamiento global es un aumento de la temperatura que lo que está haciendo es que se produzca un desplazamiento de las especies en tierra, pero también en el mar. A lo mejor se nos escapa un poco, pero resulta que el calentamiento en el agua está siendo muy importante y realmente las especies se están migrando incluso a una velocidad 10 veces superior a lo que está ocurriendo en tierra, que es una barbaridad. Unos compañeros nuestros del Bio de Santander precisamente hicieron este trabajo en el que se ve que realmente las especies se está viendo que están migrando cada vez hacia aguas más frías, hacia latitudes más altas, es decir, más hacia el norte en general, y hacia mayores profundidades, porque lo que están buscando es encontrar su afinidad térmica, es decir, estar lo más a gusto posible. Yo si fuera un pez, probablemente haría lo mismo, ¿no? Es igual que lo que hacemos nosotros en verano. ¿Qué hace la gente? Pues antes la gente se iba no sé, a Alicante, pero ahora ¿qué pasa? Que casi todo el mundo se viene a Asturias, porque realmente allí a lo mejor es más difícil aguantar las temperaturas del verano y aquí se está más a gusto. Pues los peces hacen un poco lo mismo, ¿no? Van a buscar sus afinidades térmicas. Entonces hay lo que se llama una meridionalización del ecosistema, ¿no? que lo que hace es eso, aumentar un poco las especies con afinidades más cálidas que vienen hacia nuestras aguas. Entonces, ¿cómo estudiamos la biodiversidad marina? La biodiversidad marina hay que estudiarla de una manera muy diferente según el área que estemos estudiando. Quiero decir, cuando se estudia la biodiversidad terrestre, quizás es más sencillo. Si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, la biodiversidad de un bosque, es tan fácil como ir al bosque, bueno, tan fácil o tan difícil, cuidado, no quiero yo que nadie piense que eso desmerece a la gente que estudia los bosques, pero vas al bosque y entonces miras y apuntas pues, si hay hormigas, si hay gusanos, si hay aves, si hay lo que sea. Pero el mar es mucho más difícil de estudiar, porque el mar es muy grande y porque el mar es, sobre todo, no es nuestro medio, no es fácil estudiar el mar. Entonces, no es lo mismo estudiar el intermareal, es decir, cuando baja la marea, que estudiar las grandes profundidades. Entonces, ahora les voy a poner un vídeo en el que bueno, intentaré decirles un poco cómo vamos estudiando para que vean las distintas posibilidades y luego ya entramos a dar ese paseo, ¿no? Desde la profundidad menor hasta las grandes profundidades. Bueno, realmente en el intermareal lo que se hace es ir y es relativamente sencillo porque simplemente yendo se puede un poco ver. Cuando bajamos al infralitoral ya tenemos que utilizar botellas, tenemos que hacer muestreos con buceo, porque es la única forma de ver qué es lo que tenemos ahí abajo. Luego ya vamos a ver las zonas del circalitoral, donde ya no podemos bucear. Normalmente lo que hacemos es ir a hacer campañas de pesca en las zonas en las que se puede pescar, para ver un poco cuál es el estado de la biodiversidad pesquera, en este caso, porque son zonas circalitorales sedimentarias. En este caso vemos cómo es una campaña en la que se hace una pesca de arrastre, se sube la pesca, que está estandarizada a nivel internacional, y nosotros lo que hacemos es guiar la captura, separarlo, medir todos los peces, ver exactamente qué especies se pescan. Bueno, pues el equipo que vamos un poco haciendo las listas faunísticas de las especies que se van pescando. Pero claro, hay zonas en las que no se puede pescar.
Y es en ese momento cuando utilizamos robots, utilizamos trineos y utilizamos robots de tal forma que podemos ir por el fondo y podemos ir tanto en zonas de roca como en zonas que son vulnerables, pues vamos viendo cuál es el fondo. Vamos viendo si son fondos, como ven aquí, de más corales, de más esponjas, etc. Y vamos estudiando toda esa biodiversidad. Entonces, como ven, realmente se estudia según la zona, estudiamos de unas maneras o de otras. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que hacemos mucho trabajo de científico, como el estudio, con los muestreos a pie, con el buceo, con los barcos, con los robots submarinos, aún así, para estudiar la biodiversidad, ese mapa de biodiversidad realmente es como si fuera un puzzle, ¿no? Y en ese puzzle que vamos llenando ahí huequitos, pues siempre nos siguen quedando algunas fichas que no hemos conseguido rellenar. Y es ahí donde hacemos un llamamiento a la ciudadanía. Entonces, tenemos algunos proyectos de ciencia ciudadana en la que cualquier persona, ustedes también, pueden ayudarnos a rellenar esos huecos de información que tenemos y por eso decimos que su mirada es única. La ciencia ciudadana se refiere a esa participación activa de las personas para poder ayudarnos a entender cómo está funcionando pues, nuestro sistema. En este caso en concreto, bueno, pues les invito a las personas que estén interesadas que entren en esta web, que es Observadores del Mar, porque nosotros acabamos de aterrizar hace unos años, había nacido esta plataforma en el Mediterráneo y ahora acabamos de desembarcar de alguna manera en el Cantábrico y bueno, pues lo que les digo, ¿no? Gracias a este proyecto pues intentaremos un poco rellenar esos huecos que nos faltan. Pero bueno, ya quitando ya la metodología y la introducción que quería hacerles, les invito a ese viaje a las profundidades en el que van a ver que hay dos elementos fundamentales que van a determinar las especies, que básicamente son la profundidad y la naturaleza del sustrato. No es igual las zonas que son de roca que las zonas que son de fondos planos. Y bueno, pues en general van a ver que vamos a hacer un viaje que va desde la zona litoral hasta la zona más abyesal y vamos a volver a la zona final. El litoral es la zona más somera, es la zona que ocupa la parte alta, digamos, la parte en principio más accesible y que está muy influenciada por las mareas. Realmente son las mareas las que van a determinar cómo son las especies. La línea de marea va a ser lo más importante, que depende, como bien saben, de la luna. Entonces, en la zona supralitoral, que es la zona más alta, la zona que está por encima de la línea de marea, realmente es la zona que solamente queda sumergida en las pleamars más vivas. Bueno, pues ahí vamos a decir que la biodiversidad no es súper alta, porque las condiciones de vida ahí son muy complicadas. ¿Qué especies nos encontramos en las zonas supralitorales? Pues nos encontramos especies que son especies muy resistentes a las condiciones tan complicadas, especies pues, que viven muy pegadas a las rocas para aguantar las embestidas tanto del aire, del oleaje cuando hay mareas altas, de algunas especies que tienen opérculos para aguantar la desecación, especies pues eso, que son muy resistentes, ¿no? a estas condiciones tan adversas de poca agua y de mucho viento y mucha salinidad. Luego tendríamos las playas arenosas, ¿no? Continuamos nuestro paseo por las playas arenosas. Realmente tampoco tenemos una excesiva biodiversidad, porque igual lo que son las condiciones son bastante complicadas. Es difícil vivir en la zona de las playas arenosas. Realmente vemos que hay algunos anfípodos, algunas pulgas de mar, hay algunos bivalvos, algunos cangrejos, pero realmente son zonas que no son especialmente biodiversas porque hay pocos seres que puedan aguantar ahí en comparación con otras zonas de roca, como vamos a ver después.
Metiéndonos también en las zonas de estuarios y marismas y ríos y rías, bueno, pues sigue estando en la zona un poco intermareal como las playas, pero ya vemos que tienen más vegetación, son zonas más fangosas, zonas bueno, pues que tienen sus algas, muchas veces tienen praderas de fanerógamas donde pueden esconderse algunas especies y bueno, utilizarlas para la puesta, para la vineja. Y aquí solemos encontrar pues, especies como poliquetos, como almejas, algunos invertebrados que ya son más móviles, como pueden ser algunos cangrejos. Si nos movemos ahora a la zona del intermareal rocoso, vemos que ya es mucho más complejo. Estamos con la imagen anterior de la zona de la playa y estamos ahora con la imagen del intermareal rocoso, vemos que hay mucha más heterogeneidad. Cuanta más heterogeneidad haya, más se favorece a que haya más posibilidades de vida distinta. Es una zona también terrible, la del intermareal rocoso. Realmente vivir aquí es complicado, también hay que saber adaptarse. Las especies que viven aquí son especies que se adaptan mucho también, se adaptan a cambios de la temperatura, a cambios a veces psicoquímicos, porque en verano puede cambiar bastante. Está claro, 2 veces al día sumergido y 2 veces emergido, y no es fácil vivir a veces en estas botas, ¿no? Realmente vemos que hay charcas que tienen una gran cantidad de algas o no, según cuál sea el sustrato, así vamos a encontrar unas especies u otras. Es zona que suele tener bastantes algas y de nuevo encontramos algunos invertebrados como pueden ser algunas anémonas como los tomatitos o los cangrejos, pitones, etc. Probablemente especies con las que están muy familiarizados, más que con las que verán después, pero es importante un poco señalar la importancia que tienen, ¿no? Vemos que es zona de camarones, de eritos. Fíjense en el color de los eritos, que es interesante por cómo vamos a verlo después. El color aquí es bastante interesante porque vamos a ver que estamos en una zona todavía, es una zona que está llena de luz, ¿no? Que está justo en la playa. Entonces, bueno, tiene colores, esto tendrá su importancia también. Zona de ortiguillas, de poliquetos y también de peces que normalmente habitan en el intermareal, algunos en el submareal, pero muchos de ellos en el intermareal. Son especies muy interesantes que yo personalmente les tengo mucho cariño porque hice mi tesis con ellos y les tengo mucho cariño. Son especies que viven normalmente asociados a una cosa en concreto, o sea, tienen su casita y están ahí, ¿no? En su casa solamente salen y viajan, vuelven a su hogar, no están en cualquier charca. Si seguimos el viaje hacia las profundidades y ya entramos en el infralitoral, aquí ya claro, ya no es tan fácil como ir al intermareal o a la playa y mirar qué es lo que hay desde arriba, ¿no? Aquí ya nos toca bucear, como decía antes. Pero la biodiversidad, pues probablemente podríamos decir que puede llegar a explotar. O sea, realmente hay mucha más posibilidad de que haya biodiversidad. Son zonas en las que hay pues, bosquetes de algas, praderas de fanerógamas, que las fanerógamas son plantas superiores, no son algas, son como unas praderas realmente que tapizan a veces y que son ecosistemas súper importantes. Hay zonas de Mael, que se llama, que son unas algas coralígenas, y aquí en el norte solamente aparecen en la zona de las Rías Baixas. Y luego también hay zonas de borbones. Realmente, todas estas estructuras son muy buenas porque son como arbolitos y de alguna manera sirven para dar alimento y refugio a las especies que allí viven. Hay muchos invertebrados también. Fíjense en los colores tan llamativos que tienen algunos y otros menos. ¿Qué ocurre? Que estamos en una zona, como decimos, que llega la luz y entonces es muy importante el tema del color porque transmite, da un mensaje a nosotros. El mensaje puede ser, según la especie, puede ser muy diverso. O sea, puede ser
que, cuidado, no me comas, que soy venenoso y por eso tiene ese color tan llamativo. O al revés, puede decir, mira, que estoy aquí muy apetecible y aprovechar para comer. O, cuidado, que estoy aquí listo para la apuesta. Y entonces está dando un mensaje a sus congéneres, ¿no? O sea que el color es muy importante en esta zona. Vemos que hay multitud de diferentes invertebrados, sigue habiendo erizos de mar, estrellas, pepinos de mar, crustáceos de distintos tipos, peces. Como ven en las fotos, cada uno vive en un hábitat diferente. Algunos son rocosos, otros arenosos, algunos tienen, como en la de arriba, ven ese fondo de coralígeno que les comentaba, otros tienen algas, otros tienen anaerobios. Y hay algunos de las especies que viven ahí que realmente lo que tienen son unos colores, al contrario de lo que decíamos antes, muy poco llamativos. Lo que hacen es mimetizarse un poco con el fondo para evitar ser vistos, para poder cazar, etc. Continuando con nuestro viaje, en el circalitoral no me voy a detener demasiado. Es un poco la zona, digamos, de la plataforma. Cuando hablamos del circalitoral sedimentario, es lo que nosotros normalmente muestreamos con nuestras campañas de pesca, y lo que evaluamos sobre todo es la biodiversidad pesquera, porque es la zona donde encontramos sobre todo las especies que nosotros más conocemos, que tenemos más controlados porque son las especies que nosotros comemos habitualmente, como pueden ser la merluza, el pichín o bueno, el gallo. Perdona, no he cambiado los nombres al estudiar, pero bueno, todos conocemos perfectamente estas especies, ¿no? Y bueno, otras que a lo mejor se consumen menos, pero que también se consumen habitualmente en todos sus hogares. Vemos que también hay vertebrados, como veíamos antes, tanto crustáceos como moluscos, pero ya vemos que los colores tanto de los peces como de los invertebrados son un poco diferentes. Ya no son tan llamativos como lo veíamos antes, porque en la zona de plataforma ya llega mucha menos. Realmente ahí ya no hay algas, no llega luz. Entonces, a los animales no les interesa invertir demasiado en colores para poder, mandar ningún mensaje, porque realmente no les van a ver. Entonces, son colores como mucho más apagados. Si seguimos bajando a las profundidades, en la zona del talud, vamos a ver que tenemos un montón de corales de aguas frías. Yo esto siempre lo pregunto porque no estoy segura de que todo el mundo lo sepa. Todo el mundo ha oído hablar de la gran barrera de coral de Australia, que es muy, muy importante y que parece que hay que protegerla y que es estupenda, pero ¿todos ustedes habían oído hablar de los corales de aguas frías? ¿Sí? ¿Todos? Porque me sorprende, claro, hay mucha gente que ni siquiera sabe que existen, ¿no? Y también son unos ecosistemas súper, súper importantes que tenemos en el Cantábrico, aquí en los cañones de Asturias. Tenemos estos corales, pues el coral amarillo, el coral blanco, el coral bambú, el coral negro, que no hace falta ni siquiera irse a zonas tan profundas, pero son realmente especies muy importantes, porque ocurre lo mismo que en el caso de las algas que hablábamos antes, que al final son estructuras tridimensionales que sirven pues, para dar cobijo y alimento a muchas otras especies. Entonces, estas estructuras en 3 dimensiones, digamos, son muy, muy importantes para aumentar incluso la biodiversidad de la zona. Por eso son ecosistemas vulnerables que hay que proteger en general. Además de los corales de aguas frías, tenemos una gran variedad de esponjas que son muy desconocidas, que se están estudiando mucho. Los equipos del oceanográfico están haciendo, aquí en Gijón en concreto, hay un equipo que trabaja mucho con esponjas y que está haciendo un gran esfuerzo por catalogar cuántas esponjas tenemos. Hay algunas esponjas que son nada, o sea, que recubren una roca y prácticamente pasan desapercibidas, pero hay esponjas que son gigantes, que son más grandes que nosotros, ¿no? Y creo que hay que destacar que, por ejemplo, hace nada, se están descubriendo las cosas ya, o sea, a día de ahora, ¿no? El año 21
en una de las campañas que se hizo, la gente del Río de Santander descubrió una zona, un campo de una especie de esponja que es también muy importante porque fue un campo que no se conocía y que es un ecosistema marino vulnerable que también hay que proteger. Como vemos, seguimos teniendo crustáceos, la cibala que conocemos bien, pero un montón de gambas que probablemente no han visto nunca, cangrejos también que es posible que no hayan visto. Estas son especies que suelen entrar en nuestras pescas cuando vamos a zonas más profundas. Vemos que hay cangrejos, eritos. Fíjense el erito, qué diferente es a los que veíamos en la zona del intermareal. Tiene realmente las púas, es como si fueran, bueno, casi los pinchos estos de los pinchos morunos, ¿no? O algo así. Son unas púas muy, muy gorditas y bueno, si se dan cuenta también, tanto en el caso del ermitaño como en el caso del erizo, etc., los colores no tienen absolutamente nada que ver, son muy pálidos. Realmente no tienen, a pesar de que son un poco de los mismos grupos taxonómicos, pero bueno, tienen una forma y una escala distinta, ¿no? ¿Qué nos encontramos en las grandes profundidades? Bueno, pues aquí en Asturias, ¿qué les voy a decir yo a vosotros, a ustedes de los calamares gigantes, ¿no? Tenemos no solo una especie de calamar gigante, como el Archaeopteryx dux, sino que tenemos hasta dos especies de calamares gigantes. Esta en concreto, el Tanica danae, que lo habíamos estado analizando aquí en la Casa del Mar, está por aquí Luis, que estaba también aquel día, tiene el fotóforo. El fotóforo es esto que ven por aquí, que es como una especie de faro, ¿vale? Pues es el fotóforo más grande del reino animal, que lo utilizan, pues ya que donde viven no hay luz, entonces lo utilizan para llamar la atención de sus presas y poder cazar. Fíjense los garfios que tiene tan impresionantes en sus brazos. ¿Qué más encontramos en las grandes profundidades? Porque todas las fotos que están viendo aquí no son mías, ya me gustaría, pero sí son de esta zona, o del Cantábrico o de la zona de Galicia. O sea, son todas de aquí, no son de estos documentales de Canadá, no, son de aquí. Y tenemos especies de peces víbora, de peces hacha, de peces linterna. Estos peces, también como el calamar gigante que decíamos, ¿no? el taninja, tienen unos fotóforos, estos son un poco diferentes, pero son unos fotóforos también que tienen en su cuerpo un poco para lo mismo y no. Esto es un poco como el bocarte, ¿saben? Que por arriba es oscuro y por abajo es plateado. ¿Y esto para qué sirve? Cuando tú estás en el mar y a ti te mira alguien desde arriba y tú eres oscuro por arriba, tú vas a ver la oscuridad y entonces vas a pasar desapercibido. Y si alguien te mira así desde abajo, vas a ver algo claro y entonces vas a pasar desapercibido. Pues esto puede un poco generar la misma sensación, ¿no? ¿Qué más especies vemos? Bueno, hay peces que probablemente no han visto nunca, que para los científicos y científicas que vamos a bordo son especies que ya nos hemos habituado a verlas, pero que luego me doy cuenta de que realmente son especies desconocidas y que están aquí, están en nuestras aguas. Estas son todos bichos bastante pequeños, pero fíjese qué caras tan extraños tienen, ¿no? Algunos de ellos, la quimera, el granadero, los atacantes que hay arriba, que algunos no tienen ni siquiera nombres comunes, solamente tienen nombre científico porque es como que no le importa a nadie, en verdad, porque no se conocen y porque no son comerciables. Hay algunos de los peces que tenemos en nuestra profundidad que tienen unos dientes que no quisiera yo ser una gamba y encontrármelos porque ya ven que son unos dientes muy potentes. Claro, cuando tú vives a esa profundidad y no hay luz y no hay una gran abundancia de presas y tú te encuentras algo, no puedes fallar, entonces tienen una gran capacidad de cuando muerden no soltar, ¿no? y cazar bien.
Este es uno de mis favoritos, que vive en nuestras aguas, el reloj anaranjado. No sé si lo conocen. El reloj anaranjado a mí me parece que es espectacular porque puede llegar a vivir más de 150 años y eso me parece fascinante. Fíjense que está prohibido pescarlo porque es tan vulnerable, este pez madura casi a los 40 años. Entonces, claro, si tú lo pescas antes de que se reproduzca, no da tiempo a que se regenere la especie, ¿no? Entonces, claro, está prohibida su pesca porque no es que haya mucho y está prohibida en toda Europa porque está en peligro, es una especie en peligro. Pero lo tenemos aquí, en nuestras aguas. Y fíjense que esa foto en concreto es de la rula fundaria que dejó y podría medir 60 y pico centímetros. O sea que si con 75 centímetros aproximadamente tiene 150 años, imagínense qué edad tendría este bicho que medía aproximadamente unos 60. O sea, era realmente un pez muy, muy longevo. ¿Qué más? Tenemos un montón de tiburones de todo tipo. Estos son tiburones de las profundidades. Como ven, son totalmente negros. Esta gente está en el fondo y lo que quiere es pasar completamente desapercibido. Los tiburones son súper curiosos porque tienen unos dientes muy, muy diferentes. Incluso, a veces, los dientes se utilizan para determinar las especies. Hay especies que se parecen muchísimo unas a otras y entonces tenemos que recurrir a mirarle los dientes para saber qué especie es. Si tiene un solo pico, es una especie. Y si tiene 3 cúspides, si tiene 3 picos, es otra especie. O sea que fíjense lo importante que puede llegar a ser los dientes en un tiburón. Y lo importante que puede ser para nosotros, claro, como científicos. Y bueno, así un poco casi acabando el viaje, hemos ido desde lo más somero, hemos pasado un poco por la plataforma, hemos bajado por el talud, hemos llegado a las profundidades y ahora vamos a centrarnos un poco en la zona pelágica, que a veces se nos olvida un poco, pero bueno, es un poco todo el agua, digamos, que tenemos ahí, ¿no? El agua, no en todos los sitios hay animales, pero bueno, en esta zona, si se dan las condiciones de luz y de nutrientes apropiados, pues realmente se pueden producir algunos blooms. Unos blooms son como una proliferación, como que de repente hay mucho de fitoplancton, es decir, de algas diminutas, que bueno, pues van a ser el plato favorito de los animales también microscópicos, ¿no? Entonces, cuando hay este bloom de fitoplancton, al cabo de un poquito tiempo, bueno, pues, puede haber un bloom de otro tipo. En este caso en concreto, este ejemplo que les pongo es cuando yo trabajaba aquí en Gijón, que como les decía antes en ECO, yo estuve 10 años trabajando aquí, ¿vale? Y en 2016 nos llegó esta foto y estaba todo el mundo un poco preocupado porque, claro, de repente ves ahí enfrente de la Costa del Luarca, ves que hay esto y la gente no sabía si es que había un vertido radiactivo o qué era eso azul que había. Bueno, pues resultó ser, mis compañeros pudieron ir a coger una muestra, lo analizaron y resultó ser un bloom, es decir, una proliferación de copolitofóridos, que son unas algas calcáreas que estaban en esa zona y que le daban ese color tan peculiar a la zona. Esto ocurre con bastante frecuencia, por ejemplo, en las Rías Baixas. Todos han oído hablar de las mareas rojas, ¿verdad? Bueno, pues esto fue en 2022, cuando yo estaba, después de Gijón, estuve en Vigo, pues esto es cuando yo estaba en Vigo, pues pasó algo parecido, ¿no? Hubo ahí una zona que no se sabía si realmente era un vertido de algo raro, porque era naranja, o era otra cosa. Entonces, bueno, pues tenemos compañeros que estudian lo que es las microalgas, cogieron una muestra y vieron que era pues este bloom de dinoflagelados, que no son algas, pero bueno, parecido. Estas mareas rojas son las responsables del mar de Ardora. No sé si alguna vez han podido disfrutar del mar de Ardora, porque aquí en Asturias es complicado verlo, pero en la zona de Galicia cada vez es más, por
lo menos en los últimos años se ha podido ver bastante bien. Si te dan las condiciones de suficientemente viento calmado, porque el mar está suficientemente también en calma, y se dan esas condiciones que veíamos antes de dinoflagelados, pues aparecen escenas tan impactantes y tan bonitas como puede ser esto. De nuevo, vemos que la luz y el color es muy importante en el océano. En este caso, pues también vemos que la bioluminiscencia lo es. Como decía, si tenemos ese bloom, esa proliferación de microalgas al cabo de un tiempo, como hay suficiente alimento, se puede también dar un bloom de zooplancton. Realmente, el plancton, que supongo que por lo menos vosotras habéis oído hablar, ¿no?, del plancton y del señor plancton de Bob Esponja, seguro, por lo menos. Bueno, pues también el océano es importante el zooplancton, que no es solo un tipo de animal, sino que, bueno, pues está compuesto de muchos tipos distintos de animales, ¿no? Y que son el alimento de muchísimas especies que a lo mejor no imaginaríamos, como por ejemplo el pez luna. El pez luna, que es el pez óseo más grande del mundo y que lo tenemos aquí. El pez luna puede llegar a medir 3,5 metros y pesar hasta 2 toneladas. Y bueno, pues como ven en esta foto, en el 2017 el arrastrero atravesado, pues le cayó uno sus redes y bueno, pues tuvieron que hacer ahí lo que pudieron para poder devolverlo al mar. Realmente los pescadores, cuando pescan un bicho así, no es algo que quieran hacer, es una captura accidental que les supone un incordio porque realmente no sirve para pescar, o sea, no sirve para vender, no sirve para comercializar y realmente es complicado poder trabajar con ello a bordo y no hacerse daño, etcétera, ¿no? Pues además de esta especie, que como les decía es la especie de pez óseo más grande del mundo, también tenemos el tiburón peregrino, que aparece con bastante frecuencia en nuestras aguas. El tiburón peregrino es el segundo tiburón más grande del mundo. Lo mismo que decíamos antes con la gran barrera de coral. Todo el mundo sabe la gran barrera de coral de Australia, pero poca gente conoce los corales de aguas frías. Aquí pasa un poco igual. Todos los niños del mundo conocen el tiburón ballena, que no tenemos en nuestras aguas, pero no todos conocen el tiburón peregrino, ¿no? Y es curioso que nos falta pues, no sé, esa forma de querer un poco los nuestros. El tiburón peregrino se alimenta, al igual que el pez luna, también de plancton. De hecho, va con la boca abierta, filtrando un poco el agua para alimentarse. Y bueno, pues además de esos dos bichos tan grandes, pues también tenemos ballenas, como la ballena azul, como el rorcual. Son los animales más grandes del planeta que, de nuevo, se alimentan también de plancton, ¿no? O sea que son las especies más grandes, se alimentan de los bichos más pequeños y por eso es tan importante para el ecosistema que el zooplancton esté en buenas condiciones, ¿no? Especies tan conocidas para nosotros como el bocarte, la sardina o la xarda, etc., también se alimentan de plancton. Pero claro, ya cuando están un poco en esa dinámica, cuando hay mucho plancton y están los bocartes, etc., ya esto, lo que es el mar se convierte un poco en una fiesta, ¿no? Aquí llegan peces espada, atunes, llegan tiburones que son pelágicos. Ya no hablamos de los tiburones de profundidad que veíamos antes, sino que son tiburones que nadan por el océano y que van a alimentarse de esos pequeños peces. Hay delfines, orcas, calderones. Bueno, y además pues tenemos, pues, como saben, un montón de tipos distintos de cefalópodos que también están nadando. Algunos de ellos me parece muy curioso, como el argonauta, que tiene una concha, la hembra tiene una concha por fuera, con ella se ayuda para nadar.
Y bueno, zona de medusas, zona de tortugas. Es curioso, ¿no? No sé si han oído hablar últimamente, que hasta ahora parecía que el Cantábrico no era zona de tortugas y están llegando, lamentablemente, en las últimas semanas están llegando muchas tortugas en mal estado a nuestras costas. Se está estudiando un poco qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, está claro que también es una zona para esto. Por supuesto, no nos podemos olvidar de las aves, que hay aves marinas que son muy importantes también en el ecosistema y que a veces se nos olvidan un poco porque es como que no están dentro del agua, ¿no? Pero también son parte un poco de la biodiversidad que tenemos que estudiar y que tenemos que tener en cuenta. Mamíferos marinos, en fin. Como les digo, un montón de especies distintas que al final conforman lo que es la biodiversidad de nuestra zona. Y que claro, que no nos damos cuenta, pero que día a día y año a año vamos descubriendo cosas nuevas. Fíjense que estos trabajos que les he puesto aquí son, nada, 5 trabajos, pero podría ponerles muchos más, que son súper recientes, algunos son de 2021, otros de 2023, algunos son de este 2024 incluso, de especies nuevas que se están descubriendo a día de hoy, que decimos, ¡oh, qué raro! Ya, porque parece curioso que a lo mejor especies así un poco raras, de mucha profundidad, que no se estudió hasta ahora, pues normal que aparezcan especies nuevas, pero se están descubriendo especies nuevas de peces en el año 2024 en el propio Cantábrico, que se está estudiando a día de hoy. O sea que nos queda muchísimo por descubrir. O sea, fíjense en un monte submarino, pues claro, van a aparecer especies asociadas a ese monte, probablemente no van a aparecer en otros sitios, pero es que en el Cantábrico todavía hay muchísimas cosas que no conocemos. O sea que estamos todavía trabajando en ello, no solo de peces, sino de esponjas, etcétera. Entonces, nada, eso. Muchas gracias por haberme escuchado hasta aquí. Espero que os haya parecido interesante el viaje hasta las profundidades y vuelta a la superficie. Bueno, si tienen alguna pregunta... Sí. Si alguien quiere preguntar algo, todavía estamos a tiempo. Creo que hasta las 8 tenemos tiempo, ¿no? Sí, a las 8, máximo 8. Máximo a las 8 que nos echan, que necesitan la sala. ¿El zooplancton es lo mismo o son diferentes? El krill el krill son como unas gambitas pequeñas. Sí, y los plancton hay distintos, según el tamaño, se llaman de unas maneras o de otras, pero bueno, pues ya pero aquí no es todavía. Sí. Tenemos, de hecho, es una de las especies estrella, por ejemplo, de la merluza. La merluza cuando es pequeña, cuando es grande come peces. O sea, es un bicho que come peces. Pero cuando es pequeña, por ejemplo, come krill. El lirio come krill. O sea que sí, es una zona, es una especie que se llama Megalitifanes o Mictifianes, hay 2 especies. Sí, bueno, ahí ya nos perdemos un poco, pero son gambitas pequeñas. Sí, Es una zona de bastante... Es que estás acostumbrado, claro, para hacer un documental a fondo de los que hacen en la televisión, que estás acostumbrada a ver, pues claro, donde se mueve los tiburones, esto, lo otro y tal, pero claro. Es que a veces parece que lo vemos en un documental y decimos, ¡oh, madre mía! ¡Qué bien en Sudáfrica! Que es verdad, qué bien en Sudáfrica. Pero es que aquí es exactamente igual de bien. Hace un par de años estuvimos en una campaña que se llamaba Descarcel, y llamamos Fantasel, el año, porque era una fantasía. Porque justo coincidió que se dieron las condiciones en la zona de Rías Baixas, justo ahí enfrente, había habido un surgimiento de estas aguas profundas cargadas de nutrientes y se habían dado las condiciones para que hubiera pues mucho krill y mucho zooplancton, y entonces ahí llegaron, de repente era eso, como ven un documental de estos, empezaron a llegar peces de todo tipo, un montón de atunes, claro, detrás de los atunes ¿quién vienen? Las orcas,
por allí estaba la ballena azul. Entonces estábamos todos diciendo, "A ver, yo no quiero trabajar, solo quiero quedarme aquí mirando el espectáculo", porque era un espectáculo, tanto que le llamamos Fantasela a la campaña por eso, porque era fantástico. O sea, Es que lo que no me imaginaba yo es que en el Cantábrico hubiera orcas, que hubiera ballenas, sí, pero orcas... las orcas están subiendo cada vez más. Sí. Te iba a preguntar también, bueno, o le iba a preguntar también, Bueno, por favor, de lo que me voy recordando, por ejemplo, sí es cierto que los pescadores, los peñañas, los aficionados, porque son con los que yo tengo algo de contacto, pues es verdad que cada vez hay menos, pues van a pescar pues, una corredina o van a tratar de pescar la dorada o la dorada. Esto, y que cada vez hay menos. Entonces sí que es verdad que por el calentamiento global hay unos peces que marchan, pero puede haber otros que vengan. por supuesto. Por supuesto. De hecho, eso es lo que ocurre, ¿no? Que, como hablábamos, cada uno va a buscar su afinidad, al sitio donde está a gusto. Entonces, ¿qué está pasando? Que sobre todo las especies que tienen afinidades más frías, digamos, pues están yendo más hacia el norte o eso, o hacia zonas más profundas. Las especies que tienen afinidades térmicas más cálidas son las que están llegando. Estamos viendo que hay muchas especies que están llegando. Muchas especies que están llegando que son más africanas, que antes se veían en el Golfo de Cádiz y ahora resulta que se ven aquí. Eso te iba a preguntar de dónde vienen las cálidas, porque estamos en el norte. Claro, normalmente vienen un poco de la zona de África. Entonces han cruzado, ya han estado en el Golfo de Cádiz, se han adaptado bien al Golfo de Cádiz y ahora empiezan a subir Portugal y ya sí son capaces de pasar Galicia, que ahí hay una zona que el agua está muy fría, y se lo digo yo que he vivido 5 años en Vigo, si ya son capaces de soportar esas aguas frías y pasarlo, el Cantábrico ya, si has soportado Galicia, eres capaz de vivir en el Cantábrico. Y hay algunas de esas especies que ya viven aquí. Y entonces son especies eso que antes las veíamos ¿Son en aguas comerciales o son Algunas sí. de roca? Bueno, hay de todo. Hay algunas especies de roca y hay otras que son, por ejemplo, el lenguado senegalés lo estamos viendo cada vez más. En la rula de Avilés se está viendo con mucha frecuencia, por ejemplo. Antes no aparecía. Antes aparecía el lenguado europeo. Pero ahora cada vez más hay lenguados senegaleses, por ejemplo. Porque se ha adaptado, porque es más fuerte, por lo que sea. En el caso de los rubios, por ejemplo, o el escacho, estas especies están cambiando. Tenemos como 5 o 6 especies distintas de escachos. ¿Vale? Pues están cambiando. Antes eran unas y ahora son otras. En el caso del gallo pasa igual. En el gallo del norte llegaba hasta un determinado lugar, ¿no? Más o menos, y luego teníamos el gallo de cuatro puntos. Vale, pues ahora se han ido mezclando y hay una redistribución de esas especies. O sea que estamos viendo que realmente sí hay un cambio de las especies. A mí cuando me preguntan, ¿qué sucede? Pues, contra el cambio climático. Bueno, podemos hacer cosas, claro. Vamos a intentar ir más caminando, menos en avión, todas esas cosas que están en nuestras manos. Pero es cierto que ahora mismo el proceso está muy acelerado. Y que es una realidad que está aquí. Y que es una realidad que hay ese cambio de las especies. Pues lo que podemos hacer es adaptarlo. Y si ahora, por ejemplo, la xarda antes llegaba en un momento dado, ¿no? Llegaba en febrero o así, y entonces aprovechaban los pescadores y lo pescaban todo en febrero, marzo, hasta que se acababa la cola. Ahora la xarda se está comportando de una manera un poco rara. Resulta que ya no pica. Cuando viene aquí, no pica a la línea y solamente lo están pescando los arrastreros y sobre todo se está yendo más al norte. Bueno, pues a lo mejor nos vamos a tener que adaptar y a lo mejor en unos años no llega a bajar tan al sur y pues vamos a tener que hacer otra cosa. Está favoreciendo a especies eso, que tienen una afinidad más cálida. En la profundidad, bueno, quizás ir monopolizando... Bueno, yo creo que es interesante, no sé si alguien, de momento nadie más... Sí, había otra pregunta por ahí, Bueno, no, pero... dejadme que pregunte más, porque, o sea, me gusta mucho el tema y me lanzo y... Pero parece... Dejamos la otra y luego si no hay más... Sí. Quería comentar que igual que están apareciendo especies desconocidas por la zona, sí, no solo por el cambio de temperatura de las aguas, sino que también vendrán ellos persiguiendo su comida. En el caso de las orcas es clarísimo. Ellas vienen persiguiendo los atunes.
Si el atún rojo viene por ahí, yo voy a ir por ahí también. Eso sí, está claro. Si tiene la capacidad nadatoria suficiente para poder hacerlo, claro. Pero en ese caso... Que no vienen y comen lo que se encuentran por culpa de que están más cómodos, sino porque van... Hay especies que comen un poco de todo. Por ejemplo, la pintarroja. La pintarroja, yo creo que esa... bueno, no sé, no quiero decir esto, pero si pasara, yo qué sé, una catástrofe, es que comen cualquier cosa. Yo he estado muchos años a bordo viendo qué comían las distintas especies, ¿no? Y dentro de los estómagos de las pintarrojas nos hemos encontrado de todo. O sea, pero cuando digo de todo, es de todo, desde, bueno, sí, pequeños gambitas tipo krill y tal, pero hasta un hueso de pollo, pimiento y cebolla. O sea, esto, cuando ellos van por el fondo y van barriendo, es increíble. Entonces, esa gente se va a adaptar a cualquier cosa, porque pueden comer cualquier cosa. Su prima, en vez de pintarroja, ¿se le llama cómo? Alitán. El alitán, que es muy parecida, es su prima, ¿no? Una es el Stylorhinus stellaris y el otro es el Stylorhinus canicula. Bueno, pues el stellaris, el alitán, es todo lo contrario, es súper especialista. Y al menos en mi experiencia, cuando hemos hecho estudios de dieta, era muy especialista. Seguramente, si no encuentra esto que le gusta comer, pues no lo va a comer. Luego hay otras cosas que nos dejan un poco locos, por ejemplo, la merluza. Este ejemplo me parece famoso porque la gente no lo conoce, pero a mí me parece increíble, ¿no? La merluza va cambiando su alimentación, como muchas otras especies, van cambiando según va creciendo. Cuando son pequeñas comen esas pequeñas gambitas de pequeño krill que tenemos en el Cantábrico, y según va creciendo, va buscando presas un poco. Son piscícolas, le gusta comer pescado. Pero además le gusta comer no cualquier pescado, no voy a comer un pescadito que lo encuentre por ahí, no. Le gusta comer un pescado suficientemente grande como para quedarse saciado. Entonces, cuando es así, suele comer bocarte. Si es, a ver, estamos en mayo, es costera del bocarte, yo voy a comer bocarte porque hay un montón de bocarte y además me va a saciar, fenomenal. Cuando llega a una talla un poco más grande, su presa favorita es el lirio, sin lugar a dudas. Le encanta la bacalada. Siempre que puede va a comer bacalada. Pero cuando no hay, porque a veces tenemos un problema de que no hay este año, por el motivo que sea. Se ha pescado mucho o ese año pues, hubo mal reclutamiento y no ha habido suficiente renovación o lo que sea. Pues en esos casos son capaces de comerse a su propia especie. Es nuestra especie más caníbal, como decimos nosotros, porque lo que hacen es comer merluzas pequeñas. Entonces, según la especie, van a comer cosas más variadas o menos. En el caso, como hablamos, de las orcas, que son animales extremadamente inteligentes, están como especializadas. Según la zona del mundo, comen una cosa u otra. Hemos visto todo seguro algún reportaje en el que las costas de Argentina, ¿no? Tienen ahí una técnica de pesca clarísima, que es que lo que hacen es arrinconar ahí a los leones y les ponen ahí contra la playa y se los comen y tal. Aquí no, claro. ¿Aquí en qué se han especializado? En el atún rojo. A ver, tontas tampoco son. Entonces, ¿qué hacen? En cuanto pueden, van a ir detrás del atún rojo y por eso las estamos viendo los últimos años. Estamos viendo cómo eso, viene esa población que normalmente está ahí por la zona del estrecho, como sube en Portugal y viene hasta el Cantábrico y se ve hasta el frente de País Vasco, ¿no? O sea que sí que según la especie es una cosa muy rara. El bonito lo tenemos asegurado. El de lata sí. El bonito del norte. El bonito del norte. Pues mira, me alegro de que me Que si cambia de ruta lo tenemos que... Claro, si cambia de ruta nos va a costar más traerlo. Pero de momento, gracias al asesoramiento científico que se está haciendo, gracias al trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras que trabajan en túnidos en concreto, mira, por ejemplo, estuvo muchos años trabajando precisamente para ese equipo, pues podemos decir que a día de hoy se puede decir que está en un estado bueno, de salud y entonces su pesca ahora mismo es sostenible. O sea que de momento, si seguimos haciéndolo bien, de momento tenemos asegurado el bonito. Ese es el tema. Bueno, a ver, yo creo que no hay que perder de vista que
en Europa tenemos mucha normativa y que se intenta hacer bien. Y es verdad que hay un asesoramiento muy importante, porque dentro de todas las tareas que decía Eneco, en el caso del Instituto Español de Oceanografía se hace mucho asesoramiento, se hace mucho estudio de dinámica de poblaciones y de precisamente de ver cuál sería lo máximo que se puede pescar para asegurar que pasado mañana sigamos teniendo atún blanco o merluzo, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello. Yo creo que no vamos en la mala dirección. Lo que pasa es que, claro, hay muchos factores, ¿no? Está, pues eso, como la temperatura, está... O sea que, bueno, pero lo importante es intentar hacerlo bien e intentar seguir en esta dirección. Pues quería preguntarte si hay una particularidad así que nos puedas contar del cañón de Avilés o del Cachucho. Particularidad como... Que ustedes cambien, que sí, respecto a 3 zonas de la mar, en Asturias. Bueno, realmente esos cañones han sido estudiados hace no demasiado tiempo, ¿no? Y se están estudiando todavía. Realmente son zonas muy importantes que actúan como... Claro, hay muchísimos nutrientes y hay una riquísima biodiversidad. Entonces, tenemos compañeros aquí que están estudiando todo eso y, por supuesto, son zonas muy diferentes a otras que no tienen esas, pues, esa profundidad, esa pendiente. O sea, las características propias de la zona ya hacen que sean muy especiales. Por ejemplo, ¿por qué es zona de calamares gigantes y no lo es en otro lugar? Pues un poco parece que por ahí van los tiros, ¿no? Dentro del desconocimiento que hay y de las ideas que se tienen, parece que precisamente por las características de profundidad que hay y de nutrientes, de que es una zona pues, de una bacalao muy grande, que parece que es una presa muy favorita de este tipo de animales, pues favorece la existencia, por ejemplo, de estos bichos. Si no me equivoco, sin ser especialista en estos cañones. Hubo un mariaje fue de uno especialista de los cañones y también nos comentó que hoy por hoy tenemos un límite, que es llegamos con cierta facilidad a estudiar fondos hasta 2.000 metros, pero en los cañones tenemos hasta 4.000 metros. Entonces hay zonas en las que realmente no sabemos muy poquito. Sobre los oricios, este pico que tuvo de bajada, aquí sería más efecto en la naturaleza que del ser humano, imagino, ¿no? ¿Puede tener algo que ver la falta de laminaria del Cantábrico? Pues no te puedo responder a esto porque no soy especialista. De la Parece que binaria, Se hace un estudio de la regresión de la binaria que se está viendo y en principio sí se cree que puede ser. Sí, la binaria se llama. Así se ha corrido. Las luminarias algo que desapareció antes, había, Sí. vamos, había masivamente. Yo recuerdo en las mareonas de finales de agosto, de septiembre, Sí. dejaba la costa tapada y las playas tapadas de la minaria, todo encantado. Sí, sí, sí. No podía ir los pescadores, no se podía ni pescar. Era tremendo, no ibas a los pedreros, no podías meter la vareta bajo un punto. Pero oye, la minaria desapareció ahora 20 años y queda otro vídeo, me parece, en Galicia, en España, en otros sitios. yo, bueno, por todos sitios tampoco, pero yo que soy de interior y de pequeña venía a Asturias precisamente de los veranos y recuerdo eso precisamente, porque yo venía como a principios de septiembre y recuerdo esas laminares enormes que eran más grandes que tú. Y es verdad que me llamó mucho la atención que ahora no las hay y desaparecieron de toda esta zona, de la zona de Cantabria y tal. Todavía el reducto que queda, como dices, es en Galicia. Precisamente en el proyecto de observadores del mar que os comentaba que estamos empezando de Ciencia Ciudadana, vamos a abrir un proyecto de bosques submarinos, porque no están bien delimitadas todas las zonas en las que hay. Entonces, vamos a pedir la colaboración ciudadana para ver si con los clubes de buceo y demás podemos mapear bien esas zonas a las que de alguna manera se puede recurrir para proteger y demás. Pero no se sabe si el impacto, digamos, de esas especies es más feo. A lo mejor hay alguien que lo ha estudiado, yo lo desconozco. Pero podrá ser por la misma naturaleza, ¿no? Tiene un uso de especies que tienen gran... ¿Dices en el caso del oricio o dices en el caso de las... La minaria del oricio, ¿no? Claro, la laminaria, hombre, a ver, se habla de distintos factores. La temperatura es una
que parece que Y la tiene que ver, pero temperatura- ahora, por ejemplo, estaban hablando en Galicia. Sé que de las zonas que está desapareciendo hay un equipo que trabaja de la Universidad de Coruña, si no me equivoco, que estaba diciendo que tiene mucho que ver. Claro, que esto al final es una rueda y está todo relacionado. Entonces, ¿qué pasa? Que con el aumento de la temperatura han llegado algunas especies que tenían otras características que antes no estaban en la zona, pero ahora sí, que son más herbívoras y que les gustan las algas, las laminarias. Y entonces, pues, se están alimentando de estas laminarias, con lo cual no están favoreciendo a que se mantengan las laminarias, porque están comiendo, cosa que antes no ocurría. Es verdad que sigue habiendo bosques impresionantes, porque en el vídeo que puse es un buceo de unas compañeras mías de Santander y fue el año pasado en las Rías Baixas. Bueno, tengo otro vídeo ahí que es espectacular. O sea, hay un bosque allí que dices tú, madre mía, qué maravilla, ¿no? Pero es verdad que esta zona está mucho más pegada. Me imagino que cuando hablas, por ejemplo, de estos especies que llegan de fuera, de cuencos pescados, la rueda de ellos, cuando me dicen, es que se revuelcan y es que a mis pueblos se pescan el pescado de Guaguayé. Bueno, ¿Está bien trazado todas las especies que lo entran? normal es que sí. Hay una buena trazabilidad. No se sabe Sí. este pez se lo sacaba del Cantábrico, porque Sí. el barco del Cantábrico A ver. es de pescar de... Primero tú sabes dónde viene ese barco. Ahora mismo todos los barcos tienen un sistema Sí. que claro, que La idea absoluta, el bono está aprovechado. exacto. Entonces, Obviamente. realmente tú sabes dónde la pesca. Aparte de que, ¿qué más le da, O sea, no te va a mentir en eso. ¿Alguna vez nos ha llegado algún...? Me ha pasado más en Galicia, En Asturias casi siempre, casi todo lo que se ha pescado es de aquí enfrente. En Galicia sí que alguna vez me han venido y me han dicho, oye, ¿qué es esto? Y tal, no sé cuánto. ¿Qué ha hecho tan raro? No, se pescó se ha pescado en África. Ya, bueno, pues, Yo he visto esto es peces en distinto. ruedas de galletas, porque Claro. Sin embargo, aquí normalmente las especies que llegan pues son pescadas aquí enfrente. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes que también hacemos a través de la Ciencia Ciudadana, que es precisamente que nos envíen estos bichos raros que están llegando, porque nos están dando mucha información sobre ese cambio que es de la distribución de las especies que está produciéndose. O sea, que es una realidad. Entonces, por lo menos para saber si realmente es una especie de aguas más cálidas que se están adaptando o si es una especie invasora, que a veces también las hay. De peces hay pocas. De momento aquí en la zona hay una. No hay muchas y, bueno, parece que de momento no se ha establecido mucho, así que, pero por ejemplo, hay que tener cuidado con la alga, seguro que han escuchado hablar de la alga asiática, que está, bueno, haciendo estragos para los pescadores precisamente en la zona del estrecho, por ejemplo. Pues ya ha llegado a Galicia, ya ha llegado a Asturias, ya ha llegado a Cantabria y ha llegado al País Vasco. Hay registros de esta alga. Es importante también tener esa detección temprana para ver si, bueno, pues cómo podemos hacer para minimizar los efectos o intentar controlar, que una vez que ya se detecta, a veces es complicado de controlar. En el mar es complicado, si es una especie muy agresiva. Estuve hace poco en un curso en Murcia y me llamó mucho la atención, estábamos en la lonja allí en Murcia, pues claro, ya cuando fui a los sitios, pues voy a la lonja. Esto ya es de formación profesional, entonces fui a ver qué es lo que se vendía. ¿Y qué es lo que se vendía? Pues era lenguado senegalés y cangrejo azul. Y me llamó muchísimo la atención y me decían, es que antes no teníamos lenguado senegalés, es que antes solo teníamos lenguado europeo, pero ya no. Era mucho más pequeñito que el que se vende aquí. Pero cangrejo azul, que era un cangrejo, o sea, eran todos cangrejos así, que ahora se usa un montón allí en cocina. Bueno, ya que ha venido, nos ha invadido y no es fácil de controlar, por lo menos vamos a usarlo. Pues en el caso del cangrejo azul se está usando mucho para cocinar, porque parece ser que es muy rico, entonces por lo menos vamos a usarlo, ¿no? Estuvo en el menú del Club del Clima en Madrid, me llamó la atención. Es que, claro, es que es un bicho. Claro, aparte de que comen de todo, como hablábamos de la pinta roja, es que además es súper fuerte. ¿Quién se lo come él? Es que tiene unos pinchos que es complicado de gestionar y además crece mucho, ¿no? Entonces, claro, es más fuerte de las especies que tenemos aquí. Sí. ¿Qué relación tenéis con la política? Me refiero a que vosotros, aparte de que investigáis, hacéis conteo de
de poblaciones y tal, ¿cómo influís en las decisiones que se toman con los cupos y tal? Pues mire, ¿Y cómo se os nosotros... queda el cuerpo cuando oís lo que se decide? Ya, Porque encima no se decide por aquí, se decide en Bruselas o en cosas así. sí. Nosotros, el IEO es el organismo asesor en materia no solo pesquera, sino también en otros ámbitos del mar del gobierno. Entonces, cuando hay una crisis de tipo que sea, como un vertido, como pasó con el vertido de los pellets, por ejemplo, o cuando hay que gestionar algo en el tema de las cuotas de pesca, por ejemplo, es el... O el volcán de Canarias. La Palma, pues es el instituto el que tiene que dar respuesta a eso, porque somos el gobierno asesor somos el organismo asesor del gobierno. Cuando se va a negociar las cuotas de pesca a Bruselas, incluso nuestro jefe de área de pesca va también a Bruselas con la secretaria de pesca y con el gobierno. ¿Qué ocurre? Que a veces hacen más caso y a veces menos, porque ahí hay otros intereses. Entonces, claro, nosotros hacemos nuestro trabajo, que es el científico. A veces se hace más caso en cuanto a los gobiernos me refiero, y a veces menos. Pero claro, ahí trascienden muchas otras historias, porque hay que tener en cuenta, claro, que a pesar de que, por supuesto, yo voy a defender siempre que no haya pérdida de biodiversidad y voy a defender siempre que nuestro trabajo científico prime por encima de todo, pero las negociaciones a veces tienen en cuenta factores económicos sociales que a lo mejor a mí se me pueden escapar y que no siempre son fáciles. Entonces a veces no los hacemos, pero muchas veces sí. Porque es que, bueno, los pescadores, es cierto, pero hay que decir que normalmente se quejan solo cuando las cuotas les son desfavorables y no al revés, y a veces también les son favorables, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que podemos hacer es eso, hacer nuestra labor científica y asesorar con los datos que tenemos disponibles, los mejores que tengamos, asesorar al gobierno como podemos, ¿no? Y luego ya ellos se toman decisiones políticas, no siempre son a gusto de todo, eso está claro. ¿Y los profesionales? Perdona, y que te añado una cosa. Y que nosotros tenemos un problema. Es que a nosotros nos dicen ¿cuánto hay? Y nosotros podemos decir, creemos que esto. Pero claro, yo no me voy a jugar ni el sueldo ni la cabeza. A mí los datos me dicen esto, pero igual puede ser un rango. Entonces los políticos muchas veces juegan con ese rango también. No tenemos una certeza 100%. Bueno, en ciencia es complicado tener certeza al 100%, ¿no? Siempre hay, claro, una horquilla ahí de probabilidades. ¿Cada autonomía con litoral tiene un centro oceanográfico? No. Somos 9 centros costeros y el de Madrid, el central. Es verdad que aquí tenemos el de Santander, el de Gijón, y luego en Galicia hay 2, que es el de Coruña y Vigo. Luego en Andalucía está el de Cádiz, el de Málaga, luego tenemos el de Murcia y tenemos uno en Baleares y otro en Canarias. Parece que se va a abrir uno próximamente en Valencia, pero eso está en proyecto, según la ministra, creo que fue, de Ciencia, se abrirá próximamente. ¿Madrid que coordina todo lo demás o depende del ministerio? ¿Cómo va? No, coordina todo lo demás. Nosotros ahora mismo dependemos. Somos un centro que pertenece al Consejo de Investigaciones Científicas, ¿no? Al CSIC. Entonces, un poco formamos parte. No voy a decir dependemos, pero en realidad sí, dependemos del CSIC. Y esto, claro, depende del Ministerio de Ciencia. Hemos bailado mucho, hemos estado años en el Ministerio de Pesca. ¿Pasáis a uno o otro? Pero ahora llevamos unos años que estamos en el Ministerio de Ciencia, ¿eh? Y ya siendo dentro del CSIC, probablemente vamos a estar ahí. O sea que... Bueno, pues yo Espera, pienso creo que tenía con esto... ¿Hay más preguntas? ¿Quieres algo? La última. Podemos abarcar mucho tiempo. Sí. Me refiero a que... Haz un resumen que ya estamos fuera de tiempo. Son respetuosos con lo que se encuentra. Hay trampas de sobrepesca. Pues mira, de todo hay. Hay algunos que más y otros que menos. Es verdad que en general hay bastante control. Entonces, bueno, yo creo que es como todo. O sea, esto es como la sociedad en general. Hay gente que es honrada y gente que es menos honrada. Durante mucho tiempo se ha tenido ahí en mente como que el pescador es un poco un trampas por naturaleza, ¿no?
Y yo creo que eso está cambiando y que depende. Que hay algunos que más y otros que menos. Hay otros que, como yo les digo, joder, tú pareces más ecologista que yo, vamos. Algunos que dan incluso lecciones, ¿no? Pero de todo hay. Está claro que de todo hay. Lo que está claro es que tienen mucha normativa y, bueno, bastante control. En el tema de los descartes pesqueros, por ejemplo, ahí el control es un poco más complicado y según el arte de pesca, pues claro, no todos los artes de pesca son iguales. Entonces, hay artes que son más respetuosos y artes que menos. Y hay artes que tienen más, pues eso, más problemas que otros. Pues según los problemas que tengan esas artes, pues a veces se trampea más o menos, según las cuotas, ¿no? Es un poco complicado esto. Eso, sin mojarme mucho, de todo. Yo Mucho tiempo embarcados a diario. ¿Nosotros? A diario, bueno, depende. Hay algunos compañeros que trabajan como observadores y entonces su trabajo es estar a bordo y comprobar qué es lo que están pescando. Por tanto, qué es lo que están pescando, cuánto consume el barco cuando está arrastrando, si ha entrado alguna especie que fuera protegida. Realmente hay trabajos que son eso. Luego hay otra cosa que son las campañas que hacemos, las campañas científicas que hacemos pues, puntualmente o estacionalmente. Yo, por ejemplo, llevo un montón de años participando en la campaña de Versales que les decía del Circa Litoral, en el que se evalúan los recursos del Cantábrico Noroeste, o sea, desde el Miño hasta el Bidasoa, todos los recursos de la plataforma se hace todos los otoños. Se lleva haciendo desde el año 80 y pico. Pues eso lo hacemos durante 40 días. Y eso se hace aquí en el Cantábrico, pero se hace también en Golfo de Cádiz, se hace también en la zona del Mediterráneo. O sea que, como ven, hay distintos trabajos, ¿no? Luego hay, aquí en Gijón, por ejemplo, que no se trabaja mucho con pesca, pero se trabaja, por ejemplo, con temperatura, con corrientes, etcétera, y con muestras de agua, análisis de agua y tal. Hacen una campaña, en principio mensual, que bueno, pues todos los meses salen, entonces hay unas estaciones predeterminadas y cogen las muestras, hacen los análisis de temperatura, etcétera. Ellos están, en vez de los 40 días que estoy yo, pues están a lo mejor 3-4 días a bordo y hacen esos análisis, ¿no? O sea que sí que embarcamos bastante. Realmente en el instituto creo que es una de las cosas que podemos hacer, podemos decir que más se hace, que además no sale nada barato, porque trabajar a bordo no es barato y es costoso, hace falta un barco, hace falta tripulación para esos barcos. Estamos trabajando de lunes a domingo sin descanso, o sea que realmente es costoso, pero también es necesario. Y sí que hacemos campañas de todo tipo, ¿no? Desde las de pesca, como les decía, los de física, geología, se está haciendo mucha cartografía de todo el fondo, se están haciendo muchas campañas ahora también, pues eso de robots, ¿no? Para ver las zonas vulnerables para poder proteger, etc. ¿Sois optimistas? Con el balance de estudio que tenéis más respecto al Cantábrico. Es que si no fuéramos optimistas, entonces ya podemos cerrar todos, irnos para casa y ya dejarnos. Claro, hay que ser optimistas siempre. La baja, porque hay variedad de especies, si sigue habiendo riqueza. Pues fíjate, es curioso, pero precisamente uno de los estudios que te decía de los compañeros de Santander, que esto es algo objetivo. Se lleva estudiando, esta campaña que os decía, ¿no? Se lleva estudiando desde los años 80 y se ha hecho un análisis y resulta que no ha disminuido la riqueza de especies, que no ha disminuido la biodiversidad, sino todo lo contrario. Se pensó, uy, cuidado, a ver si es que antes no se estaba diferenciando bien y ahora... No, es que resulta que ha aumentado. Precisamente por eso, porque han llegado algunas especies, porque no sé cuánto, porque las que estaban aquí de momento están a gustito. Y bueno, pues la cosa no está tan mal. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta es que ha disminuido el esfuerzo de pesca. Y que disminuya el esfuerzo de pesca implica que, bueno, pues que tienes menos presión de ese tipo en concreto sobre los recursos. Entonces, eso también mejora la abundancia.
Está claro que también, bueno, hay muchos otros usos del mar que habrá que ver cómo, por ejemplo, ahora el tema de las eólicas, que nos echamos un poco la mano a la cabeza, a ver cómo influyen, ¿no? Pero que sí que es cierto que, bueno, al menos en el Cantábrico, de momento, habrá especies que estén peor, es cierto, pero, bueno, creo que hay que ser optimistas siempre, porque no nos queda otra, además. Un desierto. Ciertas zonas son desérticas, ¿eh? Hay algunas zonas desérticas, sí, pero esperemos que no lleguemos a eso, porque, bueno, de momento yo creo que podemos estar contentos. La gente que trabaja aquí en La Lonja creo que puede decir que sigue habiendo peixe bastante. O sea, Y yo con pescado de caña creo que sí. también. Señora, Bueno. Pescados también. Tenemos que dejarlo aquí porque si no nos van a echar. Va ¿vale? siendo el María tiempo José. y bien la de yoga, sí. De todas maneras, habrá que proteger lo que tenemos para asegurar el futuro. De hecho, por eso estamos aquí, porque